Hola chicos, estamos frente a otra clase de trigonometría donde vamos a hacer dos partes de video. En el primero vamos a estudiar un poco las funciones trigonométricas y en el segundo las funciones trigonométricas inversas. Para ello vamos a comenzar viendo lo que era una función, mejor dicho recordándolo ya que ustedes lo vieron. Entonces, ¿qué nos decía una función? Si tenemos una función f de un conjunto D a un conjunto E, se establece una correspondencia que le asigna a cada elemento x de D exactamente un elemento y de E, donde W, Z y T del conjunto D corresponden a los famosos argumentos de F. Luego, FW, F de Z y F de T corresponden a los valores de F en X o la imagen de X bajo F. Entonces lo que vamos observando es que el conjunto D tiene ciertos elementos X, que en este caso son W, Z y T, que parten y se le aplican una función y nos va a dar un elemento del conjunto E. Para ello, tenemos que ver el dominio, ya que no para todos los valores del conjunto D va a existir un resultado en el conjunto D. Por lo cual, se establece el dominio que nos permite limitarnos a los valores para los cuales la función está definida. Y con el fin de obtener un rango, que es un subconjunto RD. Por lo cual, tenemos finalmente que el dominio es el conjunto de entrada y el rango es el conjunto de salida o resultados. Anteriormente hemos definido las razones del seno, coseno, tangente para ángulos de 30, 45 y 60 a través del triángulo rectángulo. Y se ha hecho notar que estas razones no dependen del tamaño de los lados del triángulo, por lo que bastaría considerar un triángulo rectángulo de hipotenusa igual a 1, que fue lo que hicimos en el anterior video trabajando con el círculo conométrico. Por lo cual, hemos estado haciendo una relación entre los ángulos y los lados, lo que implica que cada par de lado homólogo va a existir una única relación con la amplitud angular, es decir, con el ángulo. Entonces, sin darnos cuenta, hemos estado estableciendo las llamadas funciones trigonométricas, teniendo funciones trigonométricas del seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, donde nosotros en este video vamos a estudiar las tres primeras. Para ello vamos a establecer una relación entre el círculo econométrico y la función graficada. Por lo cual vamos a partir viendo, antes de graficarla, cómo graficar. Entonces, veamos un poco. Supongamos que tenemos una gráfica de una función f, la cual se grafica por medio de una ecuación, y igual f de x, para x de una función en el dominio de f. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es un punto, a, b. Si vemos, A está establecido en el dominio de f. Entonces, si A lo evaluamos en f de A, nos va a dar un i que corresponde al rango de la función. Y así podemos obtener el punto A, B. Pues bien, si esto lo queremos llevar a las funciones, primero tenemos que establecer una función y igual tangente, en este caso. Y yo tomo ciertos valores del ángulo, cualquiera, y en este caso tomé menos pi tercio, menos pi cuarto, menos pi sexto, 0, pi sexto, pi cuarto, pi tercio. Y la apliqué tangente. Con ello obtuve el valor de esa tangente, de ese ángulo, aplicándole tangente, y nos dio el par ordenado que tenemos ahí de cada uno de los valores, y los cuales los llevamos a una gráfica. Ahora vamos a estudiar más en detalle cada una y viendo análisis de cada una de estas funciones. Vamos allá. Ya chicos, vamos a partir con la función seno, en la cual la tenemos que anotar como i igual seno de x, en donde su dominio va a ser el conjunto de los números reales, es decir, que está representado en el eje x, y vemos que este está graduado en radianes, lo cual se debe a que las funciones generalmente se trabajan en radianes y no en grados. Por otro lado, tenemos que la imagen o rango es un intervalo cerrado entre -1 y 1. Ahora bien, si nosotros tomamos un ángulo cualquiera, por ejemplo 34, el seno de 34 va a ser igual al cateto opuesto partido de hipotenusa, es decir, cateto morado partido de cateto verde. Pero como estamos trabajando en el círculo econométrico, el radio de esto era 1, por lo tanto sería solo cateto opuesto, es decir, la medida del segmento morado, que fue lo que vimos en el círculo econométrico del video anterior. Y esto lo estamos proyectando en torno a este punto para graficar la función seno. Ahora bien, observemos que esta función va creciendo
partiendo de un mínimo, es decir, seno de 0 que es igual a 0, hasta llegar a un máximo. Ese máximo se da cuando el seno de 90 y eso es igual a 1. Luego este máximo empieza a decrecer en el segundo cuadrante hasta llegar al punto de intersección que es seno de pi y eso es 0. Y luego de eso pasa al tercer cuadrante en donde sigue decreciendo hasta llegar al punto mínimo que se da cuando el seno de 3 pi medio, que sabemos que es menos 1. Para luego de eso vuelve a crecer hasta llegar al seno de 2pi, en donde se hace 0. Esta función que acabamos de ver es una función periódica, la cual se repite cada 2pi. En este caso solo estudiamos la primera parte. Ahora bien, como se repite cada 2pi, quiere decir que vamos a tener más puntos máximos, más puntos mínimos y más puntos en la cual se hace 0 esta función. Por otro lado, la función seno es una función impar debido a que seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa, lo cual vamos observando que es debido a su simetría de la gráfica. Ya, continuando con el estudio de la función trigonométrica, vamos con la función coseno, la cual se define como i igual coseno de x y tiene como dominio el conjunto de los números reales y tiene como imagen el intervalo cerrado entre menos 1 y 1. Entonces supongamos que nosotros damos un valor de un ángulo, cualquiera. Entonces el coseno de ese ángulo, es decir, coseno de 38, va a ser igual al cateto adyacente partido de hipotenusa. Pero como estamos trabajando en el círculo econométrico, la hipotenusa es igual a 1. Obsérvese también que el coseno parte desde su máximo, ya que coseno de 0 es igual a 1. ¿Por qué? Porque está relacionado con este cateto, con el cateto rosado. Entonces, vamos viendo que la función a medida que aumenta el ángulo en el primer cuadrante va decreciendo hasta llegar a la intersección donde el coseno del ángulo, es decir, coseno 90, se hace 0. Luego sigue decreciendo hasta que llega a su mínimo, que es coseno de 180, es decir, coseno de pi. Y ahí vuelve a crecer hasta llegar al punto en donde i se hace igual a 0, es decir, coseno de 3 pi medio, coseno de 70, y luego sigue creciendo hasta llegar a 2pi, que es nuevamente un máximo. Entonces vamos observando que tenemos máximo y mínimo, al igual que anteriormente, con la diferencia que anteriormente partíamos de una intersección en donde el i era igual a 0 y se daba el máximo en pi medio. Lo importante de esto es que esta función es periódica, al igual que el seno, cada 2pi. Por lo cual vamos a tener más máximo y mínimo y más funciones creciente y decreciente. Lo otro importante de esta función es que es una función que a diferencia del seno es una función par. Es decir, coseno de menos alfa va a ser igual a coseno de alfa, lo cual se debe a su simetría en la gráfica. Vamos con la última función, que es la función tangente, la cual se define como i igual tangente de x y tiene como dominio al conjunto de todos los números reales, excepto los múltiplos impares de 90 grados. ¿Por qué? Porque recordemos que tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto partido cateto adyacente. Y también por identidad era seno de teta, por ejemplo, o seno de 11 grados, partido coseno. Entonces, si nosotros consideramos que el seno de 90 grados partido coseno de 90 grados, teníamos 1 dividido en 0, y eso no existe. Por eso se indeterminan esos puntos. Pues bien, además de eso, tiene como rango el conjunto de todos los números reales. Ahora bien, observemos en el eje X que corresponde al dominio y el eje Y corresponde al rango. El eje X está graduado en radianes debido a que es más fácil trabajarlo. Bien, si vamos observando y vamos aumentando el ángulo, vamos viendo que la función va creciendo y en un crecimiento que no es lineal. Lo cual se debe a que nosotros estamos proyectando en una recta tangente a la circunferencia este punto sobre esta. Y miren, a medida que aumentamos el ángulo, va aumentando la distancia. Hasta un punto en que la recta, que es justo con 90 grados, queda paralela con respecto a la otra recta. Entonces tenemos asíntotas involucradas en esta gráfica. Las asíntotas son rectas en las cuales un punto no las toca.
Entonces vamos viendo nuevamente que se va formando un crecimiento que no es lineal en el primer cuadrante, luego retrocede, baja, sube, 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 llega al pi, donde se hace cero la función, luego en este tercer cuadrante nuevamente va subiendo y alcanza su punto que no tiene un mínimo y un máximo en este caso. Y lo otro curioso de esta gráfica es que tiene como periodo al pi. Además de esto, la función tangente es una función impar, ya que tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa.